Gracias, Cari. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy médica de la sección de patología, acá del hospital. La clase es un montón de temas. La idea no es que veamos todo en profundidad, sino que, por un lado, les van a mandar después en PDF y eso, así que no estén anotando, no pierdan tiempo anotando cosas. La idea es como que podamos ir haciendo un paneo de todo en general y que después particularmente focalicemos en algunas cosas, pero después que otras les queden a ustedes por si quieren leer, si quieren tener un poco de info para después ir a buscar en algún libro algo más profundo. La idea no es que sepan todo de esto, sino que tengan por lo menos un lugar donde ir a buscar algo fácil. Vamos a arrancar por definiciones generales y vamos a ver hepatitis agudas, crónicas e insuficiencia hepática. Esos son los tres temas principales de la clase. Vamos a arrancar por definiciones. Si estamos hablando de hepatitis agudas, crónicas, lo que más nos va a importar es el hepatograma. El término hepatograma en realidad no existe, es como una adaptación que cada laboratorio va haciendo y que dentro del hepatograma es un conjunto de determinaciones que no, es medio arbitraria según el lugar. Hay algunos lugares que incluyen colesterol, algunos lugares que incluyen albúmina. Hay algunas cosas que sí son las que no pueden faltar, que son las transaminasas y la fosfatasa alcalina. De esto hay un par de cosas que es importante que sepan para después ir pensando o interpretando las alteraciones que vamos a ver. Como ven, ninguna de estas enzimas son específicas del hígado, es decir, si bien nosotros vemos un hepatograma alterado y pensamos en el hígado, no es la única causa por la que se nos pueden alterar. Entre las dos transaminasas, AST y ALT, o GOT y GPT, como más les guste decir, de las dos la más específica del hígado es GPT. Sin embargo, también está en riñón, corazón, músculo esquelético, y después hay otra diferencia importante entre las dos que tiene que ver con la localización celular. Parece una pavada, pero en realidad importa porque AST está también en mitocondrias, mientras que ALT está solo en citoplasma. Eso nos importa porque, ¿se acuerdan esa estructura del hepatocito, del acino, un embole de anatomía patológica? Cada sector del acino tiene funciones metabólicas distintas, por lo tanto, los hepatocitos de cada sector tienen funciones distintas. Y al tener funciones distintas tienen características distintas. Entonces, por ejemplo, los hepatocitos de una determinada zona son mucho más ricos en mitocondrias que otros. Entonces, cuando nosotros analizamos un hepatograma alterado y sospechamos que la causa es hepática, si hay un gran predominio de AST, vamos a estar pensando en que las zonas dañadas predominan los hepatocitos de mitocondrias. De la misma forma, por ejemplo, el consumo crónico de alcohol genera megamitocondrias. Por eso es una de las causas, por ejemplo, por las que en las hepatopatías por alcohol predomina GOT sobre GPT. Otra de las características es que predominan también en la zona más distal de la tríada portal y están más cerca de la vena central. Entonces son zonas mucho más susceptibles a isquemia. Es por eso que ante hepatitis isquémicas en el inicio también predomina GOT sobre GPT. Y digo en el inicio porque, como ven, la diferencia en la vida media es enorme. Entonces, si bien puede aumentar en el inicio mucho más GOT, va a bajar mucho más rápido porque tiene una vida media que es un tercio que la de GPT. Entonces, estas que son pavadas que parecen que uno no las va a usar en la práctica clínica, y es importante saberlas para después poder entender un poco más cómo van a estar fluctuando los valores. Cualquiera de estas dos enzimas, tanto GOT como GPT, como dijimos, no son específicas del hígado, pero cuando se refieren al daño, cuando están reflejando el daño hepático, lo que reflejan es la destrucción de los hepatocitos. Se rompen y liberan lo que tienen en su interior. Y es distinto a fosfatasa alcalina, que la fosfatasa alcalina está en la membrana celular de los colangiocitos y aumenta no solamente por destrucción, sino también por obstrucción del flujo biliar. Cuando las células de los colangiocitos están más sobrecargadas o el flujo en la luz de los conductos está más sobrecargado, puede aumentar fosfatasa sin que necesariamente haya destrucción celular. El otro componente del hepatograma son las bilirrubinas, total, directa, indirecta o conjugada y no conjugada. En este caso, la bilirrubina, el principal origen va a ser del metabolismo de principalmente la destrucción de los glóbulos rojos. Ese
reciclado que tenemos del grupo hemo. Entonces, si bien el hígado tiene capacidad de conjugar hasta 20 veces más de lo que conjuga normalmente, ante situaciones, por ejemplo, donde hay un hematoma enorme reabsorbiéndose, puede aumentar un montón la bilirrubina y eso no está reflejando ningún daño a nivel de los hepatocitos ni a nivel del hígado. Otra cosa que tenemos que saber y que es re importante: los niveles de las enzimas no evalúan la severidad de la enfermedad hepática. Podemos tener pacientes en insuficiencia hepática con transaminasas levemente elevadas o hasta normales en un momento, cuando ya no tenemos más hepatocitos para destruir. O podemos tener hepatitis que tienen 2.000, 3.000, 4.000 de transaminasas y aún así no son graves. Después vamos a ver un poquito mejor cómo evaluamos cuán grave es una hepatitis. Tampoco evalúan cuánto funciona el hígado. Y tampoco el hecho de que estén normales no excluye la enfermedad. Vamos a verlo dentro de las hepatitis crónicas. 1/3 de las hepatitis crónicas y 1/3 de la cirrosis tienen normales. Entonces, si bien reflejan el daño, su normalidad no lo excluye. Decíamos que no evalúan ni la severidad ni la funcionalidad hepática. Para evaluar eso, lo que tenemos que evaluar son las cosas que fabrica el hígado, los factores de síntesis hepáticas, que con eso vamos a poder estar viendo cuánto funciona el hígado. Estos son los 3 más importantes. Uno de los que más usamos es la albúmina. La albúmina, por su vida media larga, nos habla de alteraciones en la síntesis con un patrón más crónico, ¿sí? O sea, para que nosotros veamos una alteración en la albúmina, tiene que ser un paciente que crónicamente está sintetizando menos. Ojo, que tenga la albúmina baja no refleja exclusivamente que esté sintetizando menos. Por ejemplo, las enteropatías perdedoras de albúmina, síndromes nefróticos, pueden hacer que tengamos menos albúmina porque tenemos aumento de pérdidas. La malabsorción, la desnutrición también puede hacer que tengamos por disminución de síntesis, pero no debido a insuficiencia hepática. La colinesterasa no está disponible en todos lados, la verdad es que no la usamos mucho, pero lo que usamos mucho son los factores de la coagulación. Como la mayoría de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, menos el factor 8, nos hablan de la síntesis directamente relacionada en el tiempo. Tienen una vida media mucho más corta, por lo tanto, cambios en el dosaje de factores de coagulación de un día hacia el otro nos hablan de rápidos cambios, principalmente. Obviamente tampoco refleja exclusivamente la capacidad de síntesis del hígado. Tenemos coagulopatías por consumo, déficit de factores debido a déficit de vitamina K, hay otros factores para excluir, pero digamos en la cabeza lo que tenemos que pensar es que si queremos saber cuán grave es una hepatitis, tenemos que saber cuánto está sintetizando. Y si lo que estamos pensando es en una hepatitis aguda, tenemos que saber cómo están los factores de la coagulación. Siguiendo con las definiciones, hepatitis es cualquier proceso inflamatorio hepático que se va a reflejar como hipertransaminasemia debido a esta destrucción de hepatocitos. Puede ser agudo o crónico y responde a un montón de etiologías. La diferencia entre aguda y crónica arbitrariamente es 6 meses. No es que sea estrictamente así en todos los casos, pero algún límite de corte hay que poner. Y las podemos clasificar según la magnitud. Bien. Como van a ver en toda la clase, en ningún momento pongo valores. Ven que ahí dice que es severa si está más de 10 veces por encima del valor normal, si es leve si está menos de 5 veces por encima del valor normal. Esto tiene que ver con que los distintos laboratorios utilizan distintos métodos para evaluar las transaminasas y de acuerdo al método bioquímico que utilizan tenemos distintos valores de corte. Por lo tanto, para un laboratorio puede ser normal hasta 30, mientras que para otro laboratorio puede ser normal hasta 50. Entonces, muchas veces, si estamos comparando un paciente internado en el que todas las determinaciones las hacemos en el mismo laboratorio, no es tan problemático, pero muchas veces cuando tenemos laboratorios ambulatorios de un paciente hechos en distintos lados, es más importante y es como más fidedigno hablar de cuántas veces por encima del valor normal para ese laboratorio está y es más comparable. Dijimos que son hipertransaminasemias severas cuando son más de 10 veces por encima del valor normal y estas generalmente hipertransaminasemias tan altas responden a hepatitis isquémicas, tóxicas o virales agudas. Mientras que las hipertransaminasemias más comunes son las que son menos de 5 veces por el valor normal, son las hipertransaminasemias leves y las causas más comunes son el hígado graso no alcohólico y las hepatitis virales crónicas.
Por el otro lado, generalmente las que son severas responden a motivos agudos, a causas agudas, mientras que las leves generalmente las vemos más en hepatopatías crónicas. No es excluyente, pero más o menos como para orientarnos en la cabeza cuando empezamos a ver un laboratorio alterado. Otra forma de clasificarlas es según la gravedad. Y dijimos que generalmente cuando tenemos valores por encima de 10 responden a hepatitis agudas, y en este caso la mortalidad de una hepatitis aguda es muy bajita. No así cuando la consideramos grave. La consideramos grave cuando asumimos que el hígado no está sintetizando o no está cumpliendo sus funciones metabólicas principales. Eso es cuando se refleja con coagulopatía. Coagulopatía es un TP menor a 50% o un factor 5 si tuviéramos disponible el dosaje de factor 5 menor al 50%. O una bilirrubina total mayor a 15. En este caso, las hepatitis son graves, tienen indicación de internación, porque pueden evolucionar a una hepatitis fulminante si desarrollan encefalopatía, y en este caso estos pacientes son trasplantables. Como vemos, la mortalidad asociada a cada uno de los estadios va creciendo, y algo importante que tenemos que fijarnos siempre cuando evaluamos una hepatitis aguda es, obviamente, el examen físico neurológico buscando signos de encefalopatía. Por el otro lado, buscar los criterios de severidad, es decir, no podemos evaluar una hepatitis si no tenemos un coagulograma. Es como que le estamos mirando la mitad de las cosas, ¿sí? Pero por el otro lado, cuando evaluamos la hepatitis aguda, lo otro que tenemos que buscar son cosas que nos hagan pensar que en realidad era un paciente con una hepatopatía crónica y que se esté manifestando ahora como una hepatitis aguda, ya sea, por ejemplo, alguien que tenía una cirrosis y ahora está descompensada con una hepatitis aguda de la misma etiología, por ejemplo, de la cirrosis, una hepatitis autoinmune que está haciendo una reactivación, un paciente con una hepatopatía crónica por alcohol que esté haciendo una hepatitis alcohólica aguda. Y es re importante que busquemos los estigmas tanto en el laboratorio como en el examen físico de una hepatopatía crónica, porque en esos casos no se llama hepatitis aguda, sino que se llama falla aguda sobre crónica, y la mortalidad puede llegar al 80%. Entonces pasamos de un paciente que en realidad tiene indicación de seguimiento ambulatorio, que no internamos porque no tiene prácticamente mortalidad del cuadro, a una mortalidad que puede llegar al 80%. Pasemos a hepatitis agudas. Lo mismo que vimos antes, es el incremento de las enzimas hepáticas resultado de la injuria hepatocitaria y que por definición va a resolver dentro de los 6 meses. Tenemos un montón de causas, no vamos a ver todas porque es una locura. Lo que sí tenemos que saber es que dentro de lo tóxico, el alcohol es una de las cosas para interrogar, no solamente el consumo de alcohol reciente, sino dentro de los últimos meses, porque las hepatitis alcohólicas pueden presentarse aún con un mes de abstinencia. Y lo otro súper importante para interrogar es lo que pusimos ahí con la sigla, esa es la sigla más conocida, que son las toxicidades por drogas. Potencialmente cualquier droga puede generar toxicidad hepática, y eso incluye las drogas prescriptas por todos nosotros, una droga que el paciente ya recibió 200 veces, puede de golpe empezar a tener hipersensibilidad de esa droga, y también incluye todas las otras cosas que tal vez ni el paciente considera como drogas en el interrogatorio. Suplementos dietéticos, cosas de herboristería, digamos, hay casos reportados de hepatitis, insuficiencia hepática por toxicidad, por té verde, por Herbalife, por suplementos del gimnasio, o sea, por un montón de cosas que normalmente no se consideran como tóxicas, todo es potencialmente tóxico. De lo viral, bueno, vamos a ver un poquito ahora más adelante los virus hepatotropos y los no hepatotropos, y después de estas vamos a ver un poquito por encima las más importantes. Sí. O sea, el STROP en la clasificación de la duda. O sea, tenés dos tipos de clasificación, sea por función o sea por hepatograma. Y no se superponen estas clasificaciones, ¿no? Okay. Vos le tenés que aplicar, sí, según el valor, vas a decir si es grave, si no es grave. Y después, para darte cuenta vos, digamos, la gravedad está en función de la capacidad de síntesis, no está en función de los valores. Vos podés decir que... te hace presumir cómo está ese... O sea, a vos te va a orientar... Exacto. Sí te va a orientar a vos el hecho de que si ves unas transaminasas por 20, debe ser algo agudo que le está pasando. Eso te sirve a vos en la cabeza como para orientarte y decirle, me voy más por ese lado. Pero después la clasificación más útil tiene que ver con la severidad. Esto no vamos a entrar en detalles, todos cursaron microbiología. Lo único que tenemos que saber es que la transmisión es fecal
que somos un país con alta endemicidad, que como tenemos mucha circulación viral, este es un trabajo que se hizo en dadores de sangre, se vio que a medida que todos vamos creciendo y vamos poniéndonos más viejos, la prevalencia de serología positiva para hepatitis A va creciendo, siendo prácticamente universal a partir de 70 años. Eso quiere decir que de alguna forma o de otra hemos tomado contacto con el virus a lo largo de los años porque es un virus que circula mucho en nuestro medio. Y esto se relacionaba con las tasas de hepatitis y lo mismo que los casos reportados, que como ven en el año 2005 cambió un montón la curva. ¿A alguno se le ocurre por qué pudo haber cambiado tanto la curva en el año 2005? Exactamente. En el año 2005 se incluyó la vacuna en el calendario para los nenes de 1 año y a partir de ahí empezó a bajar un montón la tasa de casos reportados. Y eso se vio particularmente en la tasa de trasplantados, ¿sí? Desde el año 2007, o sea, 2 años después de que empezó a circular la vacuna de la hepatitis A, no hubo más reportes de fallas fulminantes ni de trasplantados por hepatitis A. Esta es la curva, como para que la conozcan. Les voy a marcar las cosas más importantes. La eliminación del virus de la hepatitis A en la materia fecal es previo al inicio de los síntomas. Por lo tanto, cuando un paciente consulta por ictericia y por todos los síntomas que podemos tener cuando hace una manifestación clínica de la hepatitis, pensemos que la mayoría de veces son asintomáticas las hepatitis virales, pero en el caso de que se presente con síntomas, el paciente pasó todo su periodo de contagio. Por lo tanto, no son tan necesarias las medidas para evitar el contagio a partir de ese momento. Lo que tenemos que hacer es decirle que avise a toda la gente con la que estuvo en contacto en el mes previo a eso. Luego del periodo sintomático y de elevación de enzimas, esto resuelve, no hay cronificación de la hepatitis A en ningún caso, y lo que nos queda como secuela inmunológica son los anticuerpos hepatitis A, IgG o totales, depende de cómo los tengamos para dosar, decayendo los IgM, que son los que nos hablaban de una infección aguda. Periodo de incubación, promedio, 1 mes, ese es el periodo en el que hay eliminación por materia fecal. Luego aparece un periodo prodrómico que puede ser asintomático o tener síntomas inespecíficos. Disconfort abdominal, que no llegan a ser náuseas, no llega a ser diarrea, no llega a ser nada, a veces un poco más de astenia, un poco de cefalea, nada muy específico. En el caso de que evolucionen con una forma sintomática, el periodo clínico puede ser ictérico o anictérico, muchas veces los encontramos por un laboratorio que hicimos de casualidad y otras veces es porque el paciente consulta. Y esto se puede asociar con complicaciones, ¿sí? La tasa de hepatitis fulminantes es baja, pero es más común que tengan formas bifásicas o polifásicas, es decir, hacen un pico de enzimas, baja, no se llegan a normalizar y vuelven a hacer otro y vuelven a hacer otro. Y lo mismo en las formas colestásicas. ¿Evoluciona la cronicidad? Nunca. La manifestación clínica depende mucho de la edad en la que se afecte, ¿sí? Cuando afecta a niños, la forma anictérica es la más común y la mortalidad es baja. Sin embargo, cuando afecta a adultos, tienen mayor prevalencia de formas graves, de fulminantes, de presentar manifestaciones extrahepáticas y la mortalidad es mayor a un 15%. Sí. En niños también, es menos frecuente, pero sí, también. Hoy en día, que al año vacunan a todos los niños, es menos frecuente. Se vacuna al año porque se supone que los anticuerpos maternos protegen hasta el año. Es menos frecuente, pero existía. De hecho, el motivo para incluir la vacuna fue por una pediatra, la que era la directora del Hospital de Niños de San Justo. Todo el pedido que hacía el Ministerio de Salud decía eso: no puede ser que tengamos hepatitis fulminantes en niños por algo tan prevenible y con un virus que sabemos que circula tanto. El motivo por el que se demoraba es que el calendario original de esa vacuna está diseñado para 2 dosis. Y lo que se le decía es que no había presupuesto para 2 dosis. Entonces, lo que ella planteó, peleándose con todo el mundo, ¿no? Fue una cosa tipo esas, era muy de película, la mina peleándose con todo el mundo, lo que les planteó es que si nosotros le dábamos la vacuna apenas perdían los anticuerpos maternos, si acá teníamos tanta circulación, la segunda dosis la iban a adquirir de la comunidad. En algún momento iban a volver a estar en contacto con el virus. Finalmente se lo tomaron como válido y se probó, porque la verdad es que no había experiencia con una sola dosis, y a los 10 años de que se incluyó en el calendario hicieron la prueba de anticuerpos en esos nenes y tenían anticuerpos bárbaros,
Y por ejemplo ahora en Taiwán lo bajaron a una dosis, ellos tenían 2 dosis y basados en los dosajes de anticuerpos de acá Argentina se bajó y ahora hay recomendación en otros países de evaluar si lo bajan. Salió bien, si le pudo haber salido mal, no se sabía. Los pacientes que tienen más, o sea, que no se hayan vacunado, digamos, ¿tienen una vacuna como profiláctica en los adultos? No, en adultos está avalada por el calendario en poblaciones de riesgo. Inmunosuprimidos, gente con hepatopatías previas o gente que tiene más riesgo de hacer crónicas, pero no está, sí existe de modo privado, vos la podés ir y comprar, pero no, en adultos solamente ante factores de riesgo. Esto es lo mismo que vimos, los síntomas pueden ser lo más inespecíficos posibles, solo un grupo van a desarrollar ictericia, principalmente cuando son adultos, y esta es una de las pocas causas en las que sí duele el hígado. O sea, todos los pacientes siempre te refieren que les duele el hígado. El hígado no duele, no tiene terminales nerviosas, no tiene sensibilidad, lo único que tiene sensibilidad es la cápsula de Gleason que la recubre. Por lo tanto, solo siente dolor ante cambios bruscos de tamaño. Eso puede ser, por ejemplo, ante una congestión hepática, en el caso de una insuficiencia cardíaca, una pericarditis que se manifieste de una forma más aguda, y ante un proceso inflamatorio brusco en el que tenemos un montón de flujo de células inflamatorias y aumenta un poco el tamaño, sí es una hepatomegalia dolorosa. Es de las pocas causas en las que le decimos al paciente, bueno, es verdad que sí te duele el hígado. Todo el resto, la respuesta que le damos siempre es, el hígado no duele. Manifestaciones extrahepáticas, las más importantes, hemólisis, pericarditis, insuficiencia renal, poliartralgias, pancreatitis. Se ven más que nada en adultos, no son tan frecuentes, pero bueno, son las que tenemos que tener en cuenta. Pasamos al de la B. Para este despiértense que este tiene un par de cosas más importantes. Primero que nada, la transmisión es por secreciones contaminadas o sangre. En nuestro medio, que somos un país en el que tenemos baja prevalencia, la principal vía de transmisión es sexual. La parenteral y la perinatal también existen, pero dentro, por ejemplo, del screening de las embarazadas está súper articulado el esquema, la profilaxis para B, así que salvo que sea una embarazada que nunca tuvo contacto con el sistema de salud, es muy rara la transmisión vertical en nuestro medio. Sí la perinatal en el caso de exposiciones de sangre materna, por ejemplo, en el pezón durante la lactancia y eso. Una pavada que para que recuerden de virología cuando la cursaron para que entendamos después lo que vamos a ver más adelante. Dentro del virus tenemos el antígeno del core, que no está en el exterior del virus. Rodeando todo el virus tenemos el antígeno de superficie. Ahora después más adelante repasamos eso, pero esto es para que lo recuerden. Como decíamos antes, somos un país que tiene baja prevalencia y ahí tienen resaltado no solo los países tienen alta prevalencia, sino que esos mismos países son los que tienen alta incidencia de hepatocarcinoma. Eso es porque el virus de la hepatitis B se lo considera un virus oncogénico, ya que aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Estos son los números más actualizados de Argentina. Este es el boletín del Ministerio de Salud de diciembre del año pasado, en el que vemos que todavía tenemos tasas bastante significativas, es más frecuente en hombres, la población más afectada está entre los 20 y los 50 años y eso tiene que ver con que es la población sexualmente activa y es la principal vía de contagio en nuestro medio. Parecido a lo que vimos antes, el periodo de viremia, que es el periodo de contagio, comienza mucho antes del desarrollo de síntomas. Una vez que comienzan los síntomas y tenemos el pico de transaminasas, lo primero que vamos a tener es el core IgM y los antígenos dando vueltas, el antígeno E y el antígeno de superficie. Luego el core IgM decae para quedarnos con los anticuerpos, los que son duraderos, el anticore total o el IgG y el anti-S. Desaparece el antígeno E y aparece el anti. Como ven, los tiempos comparados con el de la hepatitis A son mucho más largos. ¿Sí? Y hay algo importante. La evolución a la cronicidad tiene que ver mucho con la edad de contagio. Los que se contagian en edad temprana tienen una evolución. En adultos tenemos 3 formas de presentación luego de una infección aguda. Una subclínica, que es la más frecuente, nunca nos vamos a dar cuenta que el paciente tuvo hasta que le pidamos serología.
una hepatitis aguda, que es un 30%, y una hepatitis fulminante, que es mucho menos frecuente. Como la aguda, en los adultos resuelven hasta el 90-95% de los casos, por lo tanto no es necesario. Mientras que un 5 o un 10% evolucionan a una forma crónica. ¿Cómo definimos la forma crónica? Por la persistencia del antígeno de superficie. Para esto los quería despiertos. Vamos a arrancar con el primer patrón. Si tenemos un patrón que tiene antígeno, un paciente que tiene antígeno de superficie positivo, con anti-S negativo, el anticore IgM positivo, antígeno E y carga viral positiva, ¿qué escenario podemos estar teniendo ahí? Estaban despiertos, exactamente. Ahora, si lo que tenemos es un antígeno de superficie positivo, el core IgM es negativo, pero es positivo el IgG. El antígeno E y el anti-E, ponerle que positivos o ponerle que negativos. ¿Ahí qué puede ser? ¿Puede ser crónico o teniendo la cronicidad? Exactamente. Esta salvedad del antígeno E y el anti-E, después la vemos mejor. La verdad es que es algo, digamos, sí. Bueno, veo que las generaciones nuevas ya les enseñaron mejor esa parte. Durante muchos años, de hecho, la regla memotécnica cuando yo hice virología era que E implicaba replicación. Entonces, todos decían que si no tenías el antígeno E no estaba replicando, y en realidad no es así. La forma más inestable del genoma es la que codifica para el antígeno E, por lo tanto, la mutación más común es perder el antígeno E. Por lo tanto, en las formas crónicas podemos tener antígeno E negativo. Tercer patrón. Anti-S positivo con anticore IgG positivo y anti-E positivo, pero sin viremia. ¿Qué puede ser eso? Exactamente. Se llama resuelta y no curada. Nunca B curada. Y eso tiene que ver con que, se acordarán de virología, el ADN del virus tiene esa forma covalente, circular y cerrada que se va a quedar para siempre dentro de las células hepáticas. Por lo tanto, la hepatitis B está resuelta, pero ante inmunosupresiones extremas, trasplantes, quimios o monoclonales que ahora se usan cada vez más, esa hepatitis se puede reactivar. Por eso es que nunca le decimos a un paciente que tiene una B curada, sino resuelta. Tercer patrón, solo anti-S. Perfecto. Bueno, esto les va a salvar la vida y es un embole porque mucha gente se confunde. Entonces, mientras sepan esto, no hace falta que sepan todo el resto de patrones. Esta es la parte más importante para saber. Manifestaciones extrahepáticas también se asocia principalmente en las formas crónicas o en el momento agudo de las formas más sintomáticas. Ahora, pasemos a un algoritmo como para que nos... Dijimos que cuando vemos enzimas muy altas, vamos a pensar que es aguda probablemente. Si tiene enzimas muy altas, no tiene antecedentes de hepatopatía crónica y ante nuestro interrogatorio no le encontramos tampoco una hepatopatía de hepatopatía crónica. Lo primero que vamos a hacer es excluir consumo de alcohol, drogas legales e ilegales, entra todo. Del término drogas no se refiere a una categoría y isquemia. Lo otro que tenemos que interrogar, o sea, no necesariamente va a tener una isquemia hepática el paciente que estuvo con un shock hipovolémico. Puede tener una isquemia hepática el paciente que se siente vagal, un paciente añoso, en el que toma beta bloqueantes, en la que la capacidad de respuesta no va a ser la misma. Podemos también tener una isquemia. ¿Cómo seguimos el algoritmo? Hacerle una ecografía buscando signos de obstrucción biliar y buscando signos de hepatopatía crónica. Los signos de hepatopatía crónica que más podemos encontrar en la ecografía son los bordes irregulares del hígado, los bordes lobulados, la hipertrofia del lóbulo caudado. Esos son los más fáciles de ver. Después tenemos otros, necesitamos una ecografía un poco más avanzada para que nos mida cada lóbulo y nos pueda decir que, por ejemplo, tiene y los bordes irregulares es algo más común de ver. ¿Cómo seguimos? Lo estudiamos A, B y C. Para eso necesitamos estudiar el anticore y superficie. Recién, si es que lo necesitamos, vamos a ver si es necesario pedir
seguir el resto de... Si es positivo, el diagnóstico de hepatitis viral y con esto solo vamos a estar diagnosticando la hepatitis que veamos. ¿Qué hacemos con el otro 10%? Vamos a estudiar otros virus, ahora los vamos a ver un poquito, vamos a estudiar autoinmunidad y vamos a estudiar hepatopatías metabólicas que puedan dar esto. Citomegalovirus, prevalencia altísima en nuestro medio, la transmisión es por todos los fluidos corporales, generalmente genera una infección limitada en adultos que se manifiesta más que nada como un síndrome mononucleosiforme y una de las características dentro del hepatograma es que se asocia con aumento de FAL. El Epstein-Barr también se asocia a un aumento de FAL. Las transaminasas no son tan altas dentro de las hepatitis por Epstein-Barr y generalmente están asociadas a todo el cuadro mononucleosiforme. Hepatitis autoinmunes. La prevalencia es baja, principalmente se ve en mujeres y tiene una distribución bimodal. Se ve un pico en la pubertad y un pico entre los 40 y los 60 años. El diagnóstico lo vamos a hacer con las transaminasas elevadas. Muchas veces nos ayuda el antecedente de que cíclicamente tuvo el paciente transaminasas elevadas, porque una de las características de la hepatitis autoinmune son las fluctuaciones a lo largo del tiempo. Anticuerpos positivos, ahí les anoté los anticuerpos más importantes, FAN o ANA, como lo encuentren, y el antimúsculo liso son los de las hepatitis autoinmunes de adultos, y el anti-LKM es de las hepatitis autoinmunes de la infancia. Se asocia también a aumento de gamma globulina o de IgG total, eso lo vemos en la gamma globulina en el proteinograma electroforético, y el diagnóstico lo completamos con una histología compatible, en lo más característico es la hepatitis de interfase. Wilson, muchísimo más raro aún, es una alteración en el metabolismo del cobre que tiene un componente genético y que se va a manifestar por alteraciones neurológicas y hepáticas. El aumento de transaminasas no es tan significativo, pero sí aumenta mucho la bilirrubina con FAL normal, y eso tiene que ver con que se asocia a episodios de hemólisis transitorios. El diagnóstico lo hacemos con el dosaje de ceruloplasmina, cupruria y con la evaluación oftalmológica con lámpara de hendidura, en el que se puede ver el anillo de Kaiser-Fleischer, que es el depósito de cobre por encima a nivel ocular. Nada, todas cosas raras. Pasamos a crónicas. De la misma forma que dijimos que las agudas eran menos de 6 meses, crónica, lo mismo, más de 6 meses. Y lo importante de las crónicas es que puede evolucionar a la cirrosis. En el ideario popular, la cirrosis se relaciona con el alcohol. No es así solamente. Cualquier causa que lastime crónicamente el hígado va a evolucionar a cirrosis. Puede evolucionar a cirrosis, no necesariamente. ¿Y esto por qué es? Cualquier causa. Alcohol, lipopolisacáridos se refiere al aumento de translocación bacteriana que se ve, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. Ácidos biliares, como una colestasis crónica, hierro, cobre, ácidos grasos también, por ejemplo, que eso tiene que ver con la hepatopatía por hígado graso, ya sea alcohólica o no alcohólica, y la hiperglucemia. Cualquiera de esas cosas van a estar dañando el hígado. Lo que generan es un proceso inflamatorio en el que se activan las células estrelladas y se convierten en fibroblastos. Empiezan a depositar matriz extracelular y si este proceso se autolimita, esa matriz extracelular de colágeno se degrada y volvemos a tener un hígado sano. Si ese proceso se perpetúa en el tiempo, ese colágeno va a persistir, va a empezar a formar primero en los espacios portales y luego va a ir progresando hasta generar un hígado con unas características cirróticas. ¿Sí? Y esto es en cualquiera de las hepatopatías que crónicamente lastime el hígado. Tenemos muchas causas para hepatopatías crónicas. Vamos a ir repasando las más importantes. La más frecuente de todas es el hígado graso. ¿Sí? Imagínense cuán importante es que, por ejemplo, se estima que en los trasplantes por cirrosis para el año 2030 ya va a ser la primera causa. Por ahora está segunda, pero ya se estima que en menos de 10 años ya va a ser la primera causa de trasplante hepático. Una pregunta, ¿el hígado graso tiene a su vez una causa subyacente o es una entidad en sí misma? Porque si una persona tiene hígado graso... Ahora vamos a ver los factores de riesgo que te predisponen a eso.
Existe gente que no tiene los factores de riesgo y sí tiene un componente genético, hay una mutación que son las PLP3 que predisponen, pero en el 95% de la gente tenemos todos los factores de riesgo, y ahí lo vamos a ver. ¿Por qué es la más frecuente? Porque es la manifestación hepática del síndrome metabólico, que es una de las cosas más frecuentes que vemos. Los principales factores de riesgo son diabetes y obesidad. ¿Y por qué es que cada vez lo vemos más seguido? La prevalencia de sobrepeso en Argentina, arriba del 50%, la prevalencia de obesidad, también un cuarto de las personas tienen obesidad. Y la relación entre el síndrome metabólico, la obesidad y el hígado graso la vemos acá. Los pacientes con obesidad, hasta el 95% van a tener hígado graso. Los pacientes con sobrepeso menos, y los que tienen normopeso es una prevalencia baja, y esos son los casos que, como vos decías, se asocian más a otros factores que no están tan relacionados con el síndrome metabólico. ¿Cómo es la evolución? Tenemos un primer estadio en el que lo que tenemos es una esteatosis simple, es decir, las células hepáticas se llenan de grasa y eso no se repercute, no genera un proceso inflamatorio. El estadio siguiente es la esteatohepatitis, lo van a encontrar en todos lados con la sigla en inglés, que es NASH, que quiere decir esteatohepatitis no alcohólica, y en este caso aparecen focos necroinflamatorios, las células que tienen grasa empiezan a balonizarse, es decir, son células que alteran su estructura producto de la injuria, y empieza a aparecer lentamente la fibrosis. La evolución de todo esto, el estadio final, es la cirrosis, en las que ya se llama NASH quemado por el hecho de que ya no vemos grasa dentro de las células, sino que lo que vemos ya es toda la estructura de una cirrosis. La esteatohepatitis sería la hepatitis crónica, ¿no? Por alcohol, por grasa, exacto. Exactamente. O sea, estarías en ese estadio. Y evolucionaste eso, exactamente. No todos van a evolucionar a eso. Fíjate que el 80% lo que tienen es una esteatosis simple, el 20% hacen una esteatohepatitis, y esos son los pacientes que evolucionan. No solamente evolucionan a cirrosis, sino que tienen más riesgo que la población general de tener hepatocarcinoma. Factores de riesgo: diabetes, obesidad y tener todos los otros componentes del síndrome metabólico. ¿Qué encontramos en el laboratorio? Las transaminasas generalmente o son normales o están levemente aumentadas, no son hipertransaminases marcadas. La ecografía lo que nos va a informar es una hiperecogenicidad hepática, y no tenemos una prueba diagnóstica que nos dé la certeza de que estamos hablando de una esteatohepatitis, salvo la biopsia hepática. Como es la hepatología más frecuente, no sería lógico estar biopsiando a todos los pacientes que tienen hígado graso, por lo tanto, el diagnóstico lo hacemos excluyendo otras patologías. Vamos a estudiarle todos los virus, vamos a estudiarle las causas autoinmunes, los otros trastornos metabólicos. Y lo otro que nos vamos a basar para hacer el diagnóstico es evaluar la fibrosis. No es lo mismo si estamos partiendo de un paciente que tenemos una mínima fibrosis que si estamos en un paciente que ya se acerca a la cirrosis. Eso nos va a servir para el manejo. No, ahí tenés distintas herramientas. La fibrosis se puede evaluar, el principal método con el que lo evaluamos se llama elastografía hepática, es algo parecido a una ecografía, pero lo que hace es dar como unos pequeños golpecitos o vibraciones, genera el transductor y mide cuánto tarda la onda en volver, y con eso estima cuán duro es el hígado. Acá en el hospital, por ejemplo, eso se hace con otro método que se llama ARFI, que es a través de un ecógrafo. Es un poquito menos preciso, pero es un buen método. Y si no disponemos de ninguno de esos dos métodos, tenemos marcadores serológicos que nos permiten evaluar alta predicción de fibrosis. Son cuentitas, son cálculos que se hacen cruzando albúmina, cruzando el valor de bilirrubina, el valor de plaquetas, el valor de transaminasas, la edad, los factores de riesgo, y con todo eso te habla de cuán probable es que tenga fibrosis avanzada. Si no dispones de ninguno de los métodos no invasivos y sospechas cirrosis, ahí sí vas a biopsiarlo. Pero, digamos, al principio era el único método que usamos, hoy en día lo reservamos para cuando nos quedan dudas diagnósticas, cuando los métodos no invasivos fallan, porque tenemos un grupo de pacientes que estos métodos no invasivos no son tan fáciles de realizar. Entonces, en esos casos sí, pero hoy en día... Para saber si tienes cirrosis por el grado de hepatocarcinoma. Exactamente, O sea, exactamente. Si ahí una lesión, El pronóstico, exacto, el pronóstico no necesita, el pronóstico de esta enfermedad tiene que ver con el grado de fibrosis. Por lo tanto, vos sabiendo con qué grado de fibrosis estás, vas a poder evaluar cómo vas a hacer el seguimiento de este paciente. Por el otro lado, los kilopascales, que es lo que te informa la elastografía,
se asocia con todas las complicaciones de la fibrosis. Entonces vos, esto igual ya no es que lo tienen que saber, pero está bueno si van teniéndolo en la cabeza. Las complicaciones de la cirrosis generalmente vienen a través de la hipertensión portal. Entonces, los kilopascales que informa la elastografía se correlacionan directamente con las complicaciones que existen relacionadas con la hipertensión portal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una elastografía que dice que tiene menos de 15 kilopascales, no necesitamos evaluar la presencia de varices esofágicas. Si tenemos a partir de 15, ya sabemos que sí. Si tenemos a partir de 20, ya sabemos que tiene alto riesgo de patología, por lo tanto vamos a hacerle más evaluaciones relacionadas con otras cosas. Esos números ni lo sepan, pero digamos a nosotros nos sirve mucho para el manejo del paciente, independientemente de que si tiene nada de fibrosis, si tiene mucha fibrosis, la conducta es la misma. Vamos a intentar modificar todo lo que hizo que vaya hasta esta enfermedad. Alcohol. La sigla internacional es ALD, que tiene Alcohol Liver Disease, así lo van a encontrar en la mayoría de los casos. Una de las cosas más importantes para que sepan de alcohol es que hay una gran variabilidad en la capacidad de daño. Y eso tiene que ver con factores que van a predisponer a que ese paciente que tiene el mismo consumo de alcohol que otro tenga toda la clínica de una enfermedad hepática por alcohol y otro no. Lo más importante, la dosis de ingesta de alcohol. Esto es importante que interroguemos y que unamos la forma de expresarlo, ¿sí? Si ustedes me cuentan que acaban de interrogar a un paciente y me cuentan, toma todos los días media botella de vino y los fines de semana toma un Fernet y además toma, es imposible calcular fidedignamente en la cabeza cuánto es. Entonces lo que hacemos es unificarlo en los gramos de alcohol que consume. Acá tenemos que interrogar dos cosas, no solo el consumo habitual y crónico, por ejemplo, con las comidas o después de comer, sino también los fines de semana. Hay gente que no consume absolutamente nada en la semana y los fines de semana consume todo lo que no consume en la semana, ¿sí? Entonces, esta es la forma de calcular la graduación de la bebida alcohólica que toma por 0,8, que es un coeficiente que tiene que ver con la evaporación, cuántos mililitros toma sobre 100. Si bien los libros ortodoxos de patología dicen que no hay ningún consumo de alcohol que sea seguro para el hígado, sí hay consenso en que a partir de 30 gramos por día, si es una cantidad que aumenta el potencial de daño, esto puede ser 30 gramos por día o 210 gramos en la semana. Esto sirve para la gente que toma no todos los días. Hay una salvedad entre hombres y mujeres que tiene que ver con la contextura física. Pero bueno, esta es la forma en la que tenemos que interrogar a los pacientes. Y obviamente el interrogatorio tiene que ir desde un lado en el que uno no esté como, que no parezca un interrogatorio policial. O sea, seamos realistas. Si no, ningún paciente nos va a contar lo que toma si sabe que está viniendo con una enfermedad asociada a eso. Otras cosas que influyen sobre la capacidad de daño es el índice de masa corporal, porque pensemos que el daño por alcohol es un daño que tiene que ver con esteatosis. Si sumamos los componentes del síndrome metabólico, vamos a tener dos cosas que generan el mismo tipo de daño, por lo tanto es muy probable que tenga daño por esta patología. Factores inmunitarios, diabetes, unas causas genéticas, sexo femenino y variantes del alcohol deshidrogenasa que tiene que ver con el metabolismo del alcohol. ¿Cuál es la evolución normal? Asociada al consumo de alcohol, lo que vemos es esteatosis principalmente, que si el daño se perpetúa en el tiempo evoluciona a cirrosis, puede evolucionar con episodios de hepatitis alcohólicas agudas, relacionados generalmente con aumentos en la ingesta y con disminución de la ingesta calórica no alcohólica. Es muy común que los pacientes que tienen exceso de consumo de alcohol coman poco. Entonces, la relación entre cuánto toman y cuánto comen también favorece a que tengan más episodios de hepatitis alcohólicas agudas. Esta es una patología que en la mayoría de los estadios, si cesamos totalmente el consumo de alcohol, se puede volver a tener un hígado sano. Cuando ya estamos en un estadio de fibrosis avanzada, es mucho menos probable. Dentro del interrogatorio tenemos algunas herramientas como para ver cuántos problemas tiene el paciente relacionados con la ingesta de alcohol. Hay interrogatorios que son fáciles, como el CAGE o el AUDIT, que lo que hablan es de el grado de dependencia o el grado de problemas que tiene el paciente asociados al alcohol. Son interrogatorios re fáciles que uno le va preguntando, por ejemplo, si tuvo que faltar al trabajo porque la noche anterior había tomado mucho,
si cuántas veces tipo la familia le dijo que pare de tomar, o sea, hay muchas cosas que son muy del interrogatorio fácil y nos pueden orientar también a ver no solamente el consumo objetivo de alcohol, sino el consumo problemático que tiene de alcohol. En el examen físico podemos encontrar cosas relacionadas con el uso crónico de alcohol, hipertrofia parotidia, temblor distal, neuropatía, trastornos en la memoria, contractura palmar, rubicundez facial, rinofima. Esto lo vemos ya en los pacientes que es más fácil darse cuenta que tienen problemas con el alcohol. Por gramo, o sea, es muy difícil, ¿qué es el promedio de todas las graduaciones? Sí, es que igual toman más o menos lo mismo. La mayoría te dicen que todos los días, gramos, así que toma 40 y pico, ya ahí se pasó, si lo toma todos los días. Generalmente son muy rutinarios, o te dicen que el fin de semana, no sé, no. Y obviamente sí te cuesta mucho más cuando el consumo es, por ejemplo, en gente joven, en la que en un fin de semana, entre la previa y en un boliche, toman más tragos, más cosas, pero ahí en promedio las bebidas blancas tienen todas más o menos lo mismo, Fernet y las otras tienen más o menos lo mismo entonces. Sí, después saquen la cuenta. Cosas que se pueden ver en el laboratorio: macrocitosis, aumento de gamma GT, mayor predominio de AST sobre LT. Ahí tiene que ver lo que habíamos visto al principio de que AST está más en las mitocondrias y el alcohol genera megamitocondrias. Elevación de inmunoglobulina A, nefropatía asociada a esta inmunoglobulina A, aumento de triglicéridos, de ácido úrico, aumento de ferremia y ferritina, que eso tiene que ver con la destrucción celular. Y después tenemos marcadores directos o indirectos de ya sea del consumo o del metabolismo, desde el dosaje de alcoholemia a metabolitos que podemos encontrar en pelo, pero bueno, eso se relaciona más con a veces con cuestiones más legales o pacientes que están, por ejemplo, en lista de espera a un trasplante y uno quiere ir evaluando si siguió consumiendo o no, o con cuestiones más legales. Después en la práctica diaria no se usa eso. Volvemos a las crónicas. Ya esto lo resabían, así que nos vamos a focalizar en esto. Dijimos que eran los pacientes que tenían persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Esto unifica las dos nomenclaturas, la nomenclatura tradicional que tenían las hepatitis B crónicas y la nomenclatura actual. De esto no necesitan saber exactamente esto, porque ya es algo como muy chiquito y muy fino, pero lo que sí tienen que saber es esto. Todos estos distintos estadios de una hepatitis B crónica. Tenemos estadios donde tenemos cargas virales altísimas y transaminasas normales. Entonces, ahí volvemos al primer concepto. Podemos tener hepatopatía crónica con transaminasas normales. Este patrón, que es el que antes se llamó inmunotolerancia y ahora se llama infección crónica, antígeno E positivo, se relaciona principalmente con los que tienen transmisión vertical. Es decir, ese bebé nació ya en contacto con el virus, por lo tanto su sistema inmunológico no lo reconoce y el daño que genera el virus de la hepatitis B dentro del hígado tiene que ver con la respuesta inmunológica, no es el virus per se el que genera daño. Por lo tanto, tienen una convivencia absolutamente saludable en la que no tenemos daño histológico. Si le hacemos una biopsia, son biopsias totalmente normales, nada más vamos a encontrar cuerpos de inclusión que tienen que ver con el antígeno de superficie sintetizándose en los hepatocitos, pero vamos a tener transaminasas totalmente normales. Tenemos otros periodos en el que tenemos transaminasas altas porque tenemos una lucha inmunológica, digamos, con el virus, y en estos casos podemos ir empezando a perder el antígeno E. Y esto nos lleva a los estadios más avanzados, donde tenemos el portador inactivo, donde ya perdió el antígeno E generalmente, donde tenemos transaminasas normales, donde tenemos una carga viral baja, pero este paciente acumuló el daño de las fases anteriores. Por lo tanto, es un paciente que ya puede tener fibrosis y como en los periodos anteriores ahora no tiene actividad inflamatoria. Y ante cualquiera de estas situaciones, esto se puede reactivar. Yo les digo, esto no es para que lo sepan, sino para que sepan, lo único importante que tienen que saber de esto es que la hepatitis crónica tiene periodos que tienen transaminasas altas y periodos que tienen transaminasas normales, periodos en los que hay antígeno E positivo y periodos en los que hay antígeno E negativo. Eso tienen que saber de acá. ¿Cuáles son las evoluciones? Evoluciona a cirrosis, evoluciona a descompensación de la cirrosis, genera más riesgo de carcinoma hepatocelular y la muerte asociada a descompensaciones de la hepatitis B crónica es mayor a un 15%, así que es alta.
Pasamos a la C, que así ya nos queda poquito. El C es muchísimo más fácil, no tiene tanto lío de antígeno, anticuerpo ni nada. Nosotros somos un país con prevalencia moderada de la hepatitis C, que es más prevalente en hombres. El primer gráfico tiene que ver con que el virus de la hepatitis C se conoce recién desde los 90. Por lo tanto, muchísimos de los procedimientos realizados antes de los 90 no tenían el nivel de bioseguridad que tienen hoy en día. Por ejemplo, las transfusiones realizadas antes de los 90 no se testeaba el anti-C, porque no se conocía. Y de hecho, al principio, cuando se empezó a conocer, las herramientas técnicas que había para evaluarlo eran bastante rústicas, entonces también se le escapaban más de alguna C. Es súper común, por ejemplo, que si le preguntan a un paciente que hizo el servicio militar en los años 60, te cuenten que los ponían a todos en fila y les daban la antitetánica a todos con la misma aguja. Hoy en día es como un horror. En ese momento era lo normal, a nadie le llamaba la atención porque no se conocían un montón de las cosas que existen hoy. Por lo tanto, la generación que más en riesgo está para tener hepatitis C son todos los que estuvieron expuestos a procedimientos médicos previos a los 90. Si los empiezan a interrogar, les van a ir contando cómo les sacaban las amígdalas en el consultorio del pediatra y cosas así que hoy en día iríamos todos precios y en ese momento era lo normal. ¿Cómo es la evolución de una hepatitis C? Desde una infección aguda cronifican prácticamente la mayoría. Algunos van a desarrollar enfermedad extrahepática, que ahora lo vamos a ver bien, y una vez que tenemos la infección crónica tenemos 3 tipos de progresiones. Una progresión rápida en la que en menos de 10 años se evoluciona a una cirrosis y progresiones más lentas. Cualquiera de estos casos puede evolucionar a la descompensación o al carcinoma hepatocelular. ¿Qué es lo que va a influenciar en este tipo de evolución? Las comorbilidades, si el paciente además tomaba alcohol, si el paciente además tenía un hígado graso no alcohólico, son cosas que van haciendo que el daño sea mayor. La edad, a mayor edad de infección, más rápida es la progresión. El consumo asociado de alcohol, como dijimos antes, y las coinfecciones, principalmente con HIV y con hepatitis B. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico? A partir de un anti-C, que el anti-C no solamente se los tenemos que pedir a quienes sospechamos una hepatitis crónica C, sino que la recomendación de la OMS es pedírselo al menos una vez en la vida a todos. Es una enfermedad que es asintomática, por lo tanto, si no, no la vamos a diagnosticar nunca. Y habría que repetirlo en quienes tienen factores de riesgo, ¿sí? En quienes se realizan tatuajes no tan seguros, en los que siguen usando drogas endovenosas, que hoy acá en Argentina es algo muy poco común, pero en otros países del mundo hay un montón de cuestiones de política de reducción de daño intentando que haya menos contagios endovenosos. Pero en conclusión, a todos nuestros pacientes alguna vez en la vida se los tenemos que hacer, después vemos a quienes se lo repetimos. ¿Qué pasa si es positivo? Le vamos a pedir una carga viral, vamos a ver si tiene viremia, ¿sí? En el caso de que sea positivo, vamos a genotipificarlo, estadificarle la fibrosis y tratarlo. En el caso de que sea negativo, lo vamos a repetir a los 6 meses. Si tenemos 2 cargas virales negativas separadas al menos por 6 meses, decimos que ese paciente resolvió solo la infección, entró dentro de ese 15% que resolvían solo la infección y no tenemos nada que hacer. De la misma forma que antes vimos las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, en la hepatitis C directamente ya se la considera un proceso inflamatorio sistémico porque es muchísimo más alto el impacto que tiene a nivel sistémico. Las principales cosas que vemos son crioglobulinemias, Sjögren y depresión, pero se asocia a todas estas otras manifestaciones extrahepáticas. Ya terminamos, quedan 2 o 3. Estas van en una sola placa para que les quede solamente lo importante que tienen que saber. Hemocromatosis, la abreviatura es HH, es el trastorno en el metabolismo del hierro. Es una enfermedad que es causada por un montón de genes distintos. En nuestro medio tenemos para evaluar solamente la mutación del gen HFE y con esas 3 mutaciones, lo que hace que en nuestro medio, de los pacientes que tienen hemocromatosis, solo tengan estas mutaciones positivas un 25%. Todo el resto nos dan mutación negativa, pero es porque en realidad no tenemos los medios para evaluar todo el otro millón de genes que pueden influir en esto. Lo que hay es un depósito excesivo de hierro dentro del hígado, condiciona enfermedades extrahepáticas. Nosotros lo vamos a diagnosticar por aumento de la saturación de transferrina en el estadio inicial.
el segundo estadio de la hemocromatosis, ya tenemos un aumento de ferritina y nos va a ayudar a confirmarlo. Una resonancia en la que podemos ver cuantificar la cantidad de hierro que tiene el hígado, o en una biopsia en la que vemos los depósitos intrahepatocitarios. Insuficiencia hepática. Y terminamos. Es cortito. Tenemos tres formas distintas de insuficiencia hepática. Lo que es una falla hepática aguda, lo que es una falla aguda sobrecrónica, que es lo que habíamos visto en la primera diapo, o una falla hepática crónica. Las características de cada uno de estos es que la falla hepática aguda va a pasar sobre un hígado sano y tenemos un rápido deterioro de la funcionalidad hepática. La falla aguda sobrecrónica era un paciente que tenía un hígado crónicamente enfermo sobre el que actúa algo agudo, ya sea alguien que tenía una hepatitis crónica C y tuvo una A, por eso es que la vacuna está para las poblaciones de riesgo, o alguno que tiene de su misma patología, una hepatitis autoinmune que se reactivó, una hepatopatía crónica por alcohol en el que está sobreagregando una hepatitis alcohólica. Y la falla hepática crónica es en la que tenemos un hígado enfermo y vamos teniendo un lento deterioro de la funcionalidad hepática producto de la progresión de la enfermedad de base. Y esto es esto mismo que vimos. En lo que es la falla hepática aguda partimos de un hígado 100% sano y a partir de la injuria tenemos una rápida caída de la funcionalidad hepática. La falla aguda sobrecrónica, la sigla tiene que ver con la sigla en inglés, es Acute on Chronic Liver Failure. Tenemos un hígado que no tenía una función hepática espectacular, pero la injuria aguda hace que rápidamente caiga y la falla hepática crónica nos puede llevar mucho tiempo. ¿Cómo definimos la falla hepática aguda? Es la enfermedad hepática que ocurre dentro de las 26 semanas de iniciada la ictericia. Es la definición. En un paciente que no tenía enfermedad hepática conocida. ¿Cómo vamos a determinar que está cayendo la síntesis hepática? Con lo que vimos al principio. Factor 5 menor del 50%, RIM mayor a 1.5, un TP menor al 50%, depende de las herramientas que tengamos en nuestro laboratorio. Y no solo esto, sino que evoluciona con encefalopatía. Tenemos formas de clasificarlas desde el momento en el que apareció la ictericia, cuánto tarda en desarrollarse la encefalopatía, y con esto las podemos clasificar como hiperaguda cuando aparece en la primera semana, como aguda cuando aparece dentro del primer mes y como subaguda cuando aparece a partir del primer mes. Como conclusiones, lo que vimos al principio, las enzimas hepáticas no evalúan la funcionalidad, tampoco evalúan la gravedad, y lo que tenemos que hacer nosotros cuando evaluamos un paciente con cualquiera de estas patologías es evaluar los factores de alarma de una hepatopatía crónica, por más que el paciente no la conociera previamente, y del deterioro de la funcionalidad hepática. ¿Cómo vamos a verlo? Ascitis, TP menor a 50, bilirrubina mayor a 15 o signos de encefalopatía. Y ahora sí, es todo. No hace falta. Ahí la clase se las... Gracias. La clase se las mandan, así que nada, no se estresen con eso. Queda ahí mi mail.